Tenemos hoy la oportunidad de charlar con uno de los artistas sanroqueños más destacados de estos últimos meses, que en la actualidad cursa sus estudios en una universidad de Suiza. Ha vuelto a su ciudad natal, a San Roque, a pasar unos días en estas Navidades. Javier López Escalona, bienvenido. Muchas gracias. ¿Tienes muchas oportunidades de venir a San Roque a pasar algunos días o te resulta complicado? Es difícil. Sobre todo viviendo, claro, en Suiza y estudiando allí, trabajando allí. Es complicado porque, claro, uno realiza su vida, todo allí, a nivel artístico, a nivel personal. Y claro, las oportunidades para venir aquí son muy pocas. Y ya son, este es el quinto año, era el quinto año que no podía estar en Navidades aquí en San Roque y ya iba tocando, claro. Ha surgido la oportunidad de poder organizarlo todo el mes de antes para poder estar aquí. Ya has decidido pasar tranquilamente. estos días de Navidad aquí, ¿no? Claro. O sea que es un privilegio tenerte aquí en Navidad, ¿no? Después de 5 años. Yo estoy súper contento. ¿Cómo se organizan? Porque en las Navidades estás haciendo una investigación ahora mismo en la Universidad de Artes de Zúrich. Cuéntanos un poco en qué consiste esta investigación. Pues ahora mismo estoy tutorizado por un investigador que se llama Dominik Sackmann, que él es mi profesor de la investigación, el que me ayuda a la metodología, a organizar todo el tema de la investigación. Y curiosamente, claro, la investigación es de Andalucía. O sea, la investigación es de un tema que nos concierne a nosotros, sobre el repertorio andaluz para el violonchelo. Y en concreto, ahora mismo, el foco está en el campo de Gibraltar. ¿Sí? Porque todavía, desafortunadamente, no había nadie que se haya fijado en la música que ha existido durante los siglos pasados en el campo de Gibraltar. Y he tenido la suerte, con la ayuda de otro sanroqueño, se llama Sergio Fernández Uceda, que fue compañero mío del instituto. Pero después de tener una relación con él de amistad mucho tiempo, cuando ocurrió todo esto del premio en la universidad, le dije, oye, tenemos que asociarnos y tenemos que empezar a sacar cosas de lo que hay en el campo de Gibraltar. ¿Hay Y mucho, Sergio? Hemos Sí. encontrado muchísimo. Una cosa antes de no hemos dicho que eres violonchelista, eres Claro. artista, yo he dicho el más destacado, pero tu instrumento es el violonchelo. Claro. Bueno, no solo. No solo. No solo, ¿no? porque sí que es verdad que desde un inicio yo empecé tocando el piano con Miguel Monge, después el cello, pero ahora mismo no me centro solamente en el violonchelo, ya que, por ejemplo, toco el cello barroco también, que es el cello antiguo, en la Orquesta Barroca de Zúrich. También toco la viola da gamba, que es un precursor del violonchelo. Y bueno, no me gusta centrarme en una cosa. Solo en ese instrumento. Porque eso no considero que un artista no debe solamente centrarse en un instrumento ni en una sola disciplina artística. Vale. Por eso también, bueno, he intentado componer, no tengo una formación muy sólida Como en composición, compositor. pero lo he hecho y me gusta. También como arreglista de cosas, de música que me ha gustado. Y claro, como investigador, que al final es lo que ahora mismo ese es mi foco central. Es lo que te estás dedicando Claro. más. Hablábamos del campo de Gibraltar, que te has asociado con tu compañero, con tu Eso amigo es. también. ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí en el campo de Gibraltar? ¿Están saliendo...? Claro, salen muchas cosas, porque ahora mismo es complicado hablar de ello de manera muy abierta, porque claro, siempre hay que... todavía Claro, ahí. estamos todavía en proceso de... Tenemos un artículo que vamos a presentar en la revista Almoraima, del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, y ese artículo va a hablar sobre quizá el origen de la tradición musical en el campo de Gibraltar, que surgió más o menos en el siglo XIX. El siglo XIX fue el boom cultural en España tras la crisis que hubo, y en el campo de Gibraltar no fue menos. Y en sitios como Gibraltar o como... Te voy a comentar la influencia Claro. británica de la colonia, ¿no? Claro, incluso antes de eso, o sea, cuando hubo allí ciertos edificios, teatros que almacenaron un montón de actividad artística que eran comparables a la actividad de Cádiz, a la actividad de Málaga,
porque la influencia italiana que hubo en el Campo de Gibraltar fue tremenda. Las óperas que más se interpretaban eran de italianos, de Rossini, de Verdi. Y claro, el Teatro de Gibraltar almacenó un montón de compañías italianas que fueron allí a hacer ópera durante el siglo XIX y se quedaron a lo mejor durante, he conseguido leer que se quedaron durante meses interpretando las mismas óperas una y otra vez. Esas compañías italianas. Claro, y eso ocurre porque la gente iba a escucharlo, si no, no se habrían Sí, quedado. que tenía público, ¿no? Claro, y las mismas compañías se iban después a Cádiz y después se iban a Sevilla. O sea, que era un centro como de una capital, esta zona del Campo de Gibraltar, Totalmente, ¿no? En esa época. Totalmente. Y claro, ese es ahora mismo el artículo que vamos a sacar sobre esa temática y en concreto sobre un compositor que todavía no quiero mencionar porque, claro, me gusta, quiero que sea una sorpresa. Que sea ya novedoso. Entonces, bueno, Entonces, esa es una parte de una investigación que estás haciendo, pero por otro lado estás, bueno, o forma parte de tu investigación en la universidad. Vale. Porque curiosamente el cello en el Campo de Gibraltar también ha tenido una gran presencia, porque ese compositor que estamos mencionando era él mismo chelista. Violonchelista, vale. Y compuso obras para violonchelo. Y entonces, claro, las obras esas para violonchelo son totalmente inéditas, no se han interpretado, no se han grabado. Vale. Y el objetivo es ese. Darlas a conocer, interpretarlas. ¿Cómo se te ocurre hacer una investigación sobre este tema? Sobre... Claro, al final... ¿De dónde sale? ¿De dónde sale que empiezas a tirar del hilo? Sale de una propia iniciativa, una propia curiosidad, por decir, llevo muchísimo tiempo en mi vida como músico interpretando música de otros países. Claro, yo interpretaba música de Brahms, de Beethoven, de Mozart, y siempre pensaba, ¿y por qué no existe una música que sea de aquí? Porque al final, cuando interpretas música de otros países, es verdad que te puede apasionar, te puede gustar, pero falta una conexión. Nosotros creamos conexiones con cosas nuestras, con tradiciones, con personas, y esa conexión siempre me faltó. Y claro, dije, pues me voy a poner a buscar. Y fue justo en la cuarentena, porque fue el momento en el que de repente... Había tiempo y había... tiempo para... Y ahí, claro, a través de internet ahora mismo se puede hacer muchísimo. No todo, obviamente, porque me faltaba ir a los archivos y hacer... Pero conseguí, claro, rescatar un montón de obras y de compositores como Turina, como Falla, que son al final compositores que son muy conocidos por obras orquestales, obras vocales, pero claro, como a nivel del violonchelo todavía no había ningún tipo de referencias. ¿Y cuando las interpretas hay esa conexión? Claro. Esto es lo que tengo yo en mis orígenes. Sin duda, sin duda, porque la música culta andaluza ha conseguido mezclar de manera perfecta el folclore y la tradición andaluza del cantejondo, el flamenco, las armonías que están intrínsecas en la convención y la cultura andaluza, con las tradiciones, por ejemplo, de países como Bélgica, Francia. O sea, son combinaciones cultas del folclore y la tradición culta europea. Y, por ejemplo, el ejemplo clarísimo de eso que tenemos es Falla, Turina y compositores como el que están en el Campo de Gibraltar. Que vamos a conocer en cuanto se publique en la revista Almoraima, ¿no? Claro, su nombre. ¿Cómo llega a la universidad en Suiza? Vamos a empezar de ahora. ¿Cómo llega Javier López a Suiza? Pues fue una suerte tremenda. Yo estaba estudiando en Castilla y León con Aldo Mata y tuve la grandísima suerte de que el que es mi profesor ahora, mi mentor, mi mayor inspiración, que se llama Roel Diltjens, él es belga, un chelista belga, que mi profesor invitó a Salamanca, donde yo estudiaba, a que diera una clase. Y yo tuve la grandísima suerte de gustarle, de que él apreciaba lo que yo hacía, cómo lo hacía, le gustaba mucho cómo yo tocaba, y él me dijo, vente conmigo por favor a Zúrich porque quiero hacer un proceso artístico contigo y quiero intentar ayudarte para que te conviertas en algo
no sabíamos qué, porque claro, no se puede saber lo que uno va a ser dentro de 5 años a nivel artístico. Depende Pero, de la evolución, me imagino, ¿no? claro, depende de tantos factores, del repertorio que uno elija, de la Vale. dirección musical, del estilo musical, por ejemplo, ahora mismo lo de la investigación. Entonces, claro, era todo un misterio, pero a la vez una gran motivación, porque no sabíamos. Un reto enorme, ¿no? Claro. El reto estará siendo... Un reto enorme hay muchísima dedicación y muchísimo esfuerzo. Y necesita una continuidad que sí es sin parar. ¿Cuántos años llevas? En Zúrich, Sí. este sería el 5.º año. El 5.º Claro. año. Pero lo que no quita es que los años anteriores y con otros mentores o profesores no hayan sido igual de válidos. La cosa es que cuando hay una persona así que te da ese clic a nivel artístico, el avance se produce hiper rápido, porque hay mucha motivación, hay mucha, claro, entendimiento de lo que se está haciendo. Y lo que no quita es eso, que antes hubiera... Ya tú ya vienes con tu trayectoria. Claro. Antes me ayudaron también mis profesores de antes. ¿Fue muy duro con 20 años llegar a Zúrich? Fue duro, sí, sí. Que 20 años, bueno, Sí, sí. ya tienes 20 años, pero sigues siendo muy joven, ¿no? Sí, fue muy chocante. Sí. Porque, claro, mi ilusión era estudiar con Diltiens, con mi profesor. Pero claro, todo lo que venía después de eso, yo ni lo pensaba. Porque yo iba como un loco. Cegado, ¿no? Ibas cegado con la idea de estar con... Totalmente cegado, no sabía hablar alemán, mi inglés todavía era muy limitado. Claro, llegué allí, llegué solo, no conocía a nadie. Pero claro, tuve la suerte de empezar a conocer a ciertos amigos, ciertas personas que luego ya se han quedado, por así decirlo, en mi círculo, ¿no? de amistades allí y de personas en las que puedo confiar, que sin ellos, claro, yo estaría totalmente perdido, empezando por mi profesor, que fue la persona que empezó a ayudarme para poder acceder a ayudas económicas allí, porque, claro, sin una ayuda económica en un inicio por parte de fundaciones o de sociedades o de personas privadas, era imposible estudiar. Yo tenía que centrarme en el cello, en la música, en los estudios, por así decirlo, y no podía buscarme un trabajo, Ya. no podía hacer eso. Tenías que tener ese colchón económico y esa base para poder desarrollar... Eso es. Y eso no dependía de mí, eso era suerte. Y tuve una suerte de poder esos primeros años acceder a esas ayudas. Y claro, eso me dio la posibilidad... Te ha permitido, exactamente. Estudiar todo el día sin parar. Yo estudiaba desde por la mañana hasta por la noche y me volvía a levantar y lo mismo. ¿Y te defiendes ya en alemán, en inglés? O Pero por suerte sí. Sí, 5 años, sí. ¿no? Por necesidad, no porque yo sea... no tengo facilidad para la musicalidad del idioma, pero no para hablarlo. O sea, no soy ningún... Sí, que no eres el típico que se te dan bien los idiomas. No. Pero la necesidad cuando aprieta te ayuda... La necesidad me ha hecho poder... Claro, ahora mismo estoy cursando el máster en alemán, son estudios que son en alemán. Y incluso a un inicio de los estudios hace un año estaba totalmente... Porque los estudios anteriores sí eran en inglés. Pero ahora ya, claro, ahora había que... Alemán. Claro. Decíamos que vamos a refrescar un poco la memoria porque decías que llevabas 5 años en Zúrich, que las etapas anteriores también han servido mucho, pero a mí me gustaría que escuchásemos, si no me equivoco, a Javier López Escalona en el Palacio de los Gobernadores en 2012, creo. Javier, ¿qué recuerdas de cuántos años tenías? Yo creo que tenía como 16 o 15 o algo así.
ese recuerdo en concreto que fue, yo estaba en cuarto de la ESO. Estaba en cuarto de la ESO, lo recuerdo súper bien. Porque claro, es el Allegro Appassionato de Saint-Saëns, que me gustaba muchísimo. Y ese fue el concierto de final de curso, del típico que siempre hacíamos todos los años. Para claro, cerrar el curso, ¿no? y ahí tocando con Miguel. Miguel ha sido esa figura que yo he tenido ahora de mi profesor en Suiza, él ha sido, pero aquí, en España. Y ¿Con cuántos años empezaste con él? yo empecé con Miguel, con 7 años empecé con él. ¿Y cómo decides, cómo sabías que te gustaba la música? ¿O Claro. lo sabías o fuiste allí y probaste y te encantó? ¿Cómo fue? Yo recuerdo, bueno, son recuerdos muy vanos, pero recuerdo que me gustaba mucho cantar y que Sí. mi padre se dio cuenta de que podía cantar bien, que tenía el oído suficiente como para cantar las melodías Vale. de manera exacta. Y claro, y pensamos, ¿y dónde podemos hacer esto? ¿Dónde podemos desarrollar esto? Y conocimos que Miguel, o que había una escuela de música en la que estaba Miguel allí, y fuimos, y yo fui totalmente sin ninguna expectativa. Oye, Vamos a probar. yo quiero aprender Vale. música, porque yo quería aprender música. Y claro, Miguel desde un inicio dio, Te vio, caló, ¿no? claro, él vio las posibilidades que yo tenía y dijo, vamos a hacer lo posible. Y Miguel por mí ha movido cielo y tierra para que yo pudiera tener la base suficiente para poder hacer esto que estoy haciendo ahora. Eso es lo más importante. Sin esa base que él me dio, sin esa solidez de solfeo, de conocimiento de la música, del piano, Sí, sin esos cimientos, ¿no? Que él es te imposible. proporcionó. Y eso no es sencillo. La tarea que él realizó es muy difícil. Porque claro, yo era un niño. Ahora mismo tengo las cosas muy claras, sé todo, pero en esa edad, ¿Cuántos años estuviste con él? con él hasta los 17, o sea, Casi 10 años, ¿no? 10 años. Y recuerdo que para terminar ese proceso de aprendizaje con él me acompañó a las pruebas del Conservatorio Superior en Castilla y León a acompañarme, me acuerdo perfectamente. O sea, para pasar el testigo, Claro, ¿no, claro. Javier? Él vino, me acompañó y se cercioró de que todo salió bien. De que a él le gustaba, ¿no? Como estaba... Claro. Y claro, su satisfacción tuvo que ser tremenda cuando vio que su alumno... ¿Sigues pues, en contacto con él? Claro, claro. Que siempre que vengo aquí nos escribimos, oye, ¿cuándo nos vemos? ¿Cuándo tal? Y siempre intentamos sacar un rato para hablar, para conversar, incluso para tocar. Tocamos hace creo que 3 años en el museo de mi bisabuelo en la línea. Cruz Herrera, ¿no? De Cruz Herrera, y estuvimos haciendo allí un concierto en verano, en las noches en blanco. O sea, Javier, ¿hay alguien en tu familia que se haya dedicado a la música o tú eres el primero? no que tengamos constancia. La verdad es que o sea, mi bisabuela, la mujer del pintor, sí que sabemos que tocaba el piano. Vale. Pero claro, hasta ahí es lo que sabemos. Y he encontrado en casa partituras y alguna música. Entonces, claro, esa es la única. O sea, que eres de familia de artistas, de pintores, Claro. Cruz Herrera, pero música dedicada así profesionalmente, tú eres el primero, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo fue esa etapa en Castilla y León? La recuerdo como una de las mejores. En Salamanca, concretamente, claro, en estuviste, Salamanca. Yo en esa etapa aprendí a estudiar, aprendí a elaborar un proceso para poder tocar en un concierto y hacerlo bien. Recuerdo que empecé a hacer concursos a nivel nacional, lo primero. Claro, esa era una motivación tremenda. Yo me encantaban los concursos, me encantaba ir a un sitio y demostrar lo que podía hacer. O sea, poner en práctica todo o enseñar, ¿no? Lo que puedes hacer. Claro, me encantaba. Y sobre todo lo que más me gustaba era el proceso. Me encantaba despertarme por la mañana muy pronto y empezar a tocar, prepararme mentalmente para el momento de tocar en el público. ¿Te ha costado alguna vez tocar en público? Claro, claro. Ahora mismo... ¿Es una cuestión de entrenamiento? Es una cuestión de preparación, mucha preparación mental en ese proceso. Hace poco, en noviembre, toqué en Bélgica en un teatro allí
en la Sociedad Cervés, que es de un violonchelista muy famoso de Bélgica. Y claro, ahora en los momentos que estamos viviendo es complicado ver un teatro lleno. Claro, a mí me tocó ver eso y en el momento en el que uno ve un teatro lleno, todo el mundo que está pendiente de lo que tú estás haciendo, lo que tú estás diciendo, porque a mí me encanta hablar antes y durante, cuando estoy tocando. ¿Pero qué? ¿Explicas lo que vas a tocar y es una manera de conectar con el público? Sin duda, sin duda. Porque lo que más hago ahora en mis conciertos es interpretar música desconocida. Claro, la música andaluza. Eso es lo que más estoy haciendo. Entonces en Bélgica hice un programa solamente con música andaluza ese tipo de música. Y relacionándolo con el violonchelista belga que hubo en el siglo XIX. Claro, un momento así necesita mucha preparación. O sea, tú no puedes llegar e improvisar. E intentar hacer lo que has hecho. No. Pues entonces todo va mal. Todo va mal. Y claro, hay que vivir también esas situaciones de que todo va mal para darte cuenta de, oye, es que tengo que prepararme. Bien. O sea, que es preparación, trabajo, esfuerzo. Es eso lo único que te permite ponerte delante del público y que todo salga bien, ¿no? Eso es. Y también algo que he aprendido es no tener expectativas. Es decir, en la música, en el terreno de la música clásica, tenemos muchísimas expectativas, nos juzgamos muchísimo, pero claro, si hacemos eso nos estamos dando presión a uno mismo. Entonces tenemos que intentar ser lo más, como si una persona, como si uno mismo se estuviera mirando desde fuera y diciendo, intenta hacerlo sin expectativas, lo más tranquilo posible y para que salga lo mejor posible, claro. Pero sin expectativas, ¿a qué te refieres? Sin expectativas de si llega un momento en el que hay un pasaje muy difícil, intentar no tener las expectativas de, uy, quiero que salga bien. Ese querer que salga bien no va a hacer que salga mejor. Esa presión... No va a hacer que salga mejor. Cuando estuviste en el pleno institucional, todavía no estabas en la escuela en Castilla y León, tú seguías aquí, en San Roque, porque estamos hablando de 2013. Eso es. Nada que ver esa interpretación con lo que nos estás contando ahora mismo. Claro. Si te parece, mira, ahí la tenemos. Vamos a ver un poquito. Es que claro, de esto hace, Javier, esto fue 2013, imagínate, pues 8 años. No tiene nada que ver cómo te preparabas en ese momento, ¿no? Sin duda. Porque me imagino que esto también habrá sumado, ¿no? Claro todo que sí. esto. Claro que sí. Eso, al final, cuando como artista, las experiencias es un factor muy importante. Que uno se haya puesto en escenarios de todo tipo, en todo tipo de situaciones. Por ejemplo, esta... Me ibas a contar una anécdota que, claro. que has vivido hace nada, hace ¿no? muy poco, hace relativamente 5 días, 6 días, claro, yo estaba ya a punto, preparándome para decir, ya es mi momento de esta tranquilidad, me voy a San Roque tranquilamente. Claro, de repente recibo una llamada muy urgente y era un organizador de la Orquesta de Cámara de Basilea que pedía mi ayuda porque tenían un concierto en el Teatro de Viena al día siguiente y el chelista no podía tocar. Y claro, yo estaba mentalizado de que ya no tenía nada más. Y claro, de repente tienes que saltar, por así decirlo, de un día a otro a tocar en el Teatro de Viena el Mesías de Händel con una orquesta que tiene una importancia en el mundo tremenda. Enorme, ¿no? Claro, y tienes que hacerlo, tienes que dar la talla, por así decirlo, aunque sea de un día para otro. De un día para otro, ya que no. Porque si te han llamado es por algo. Y justo fue porque hacía 2 semanas anteriores a eso había tocado el mismo Mesías con la orquesta que yo hago el solo cello allí, la orquesta barroca de Zurich, y le dijo, tienes que hacerlo con este chico porque es que él lo ha hecho conmigo y puedes confiar en él. Ahora mismo es la única persona que puedes confiar en él para hacer eso. Claro, tuve que ir. Claro, ese concierto obviamente fue una locura. Fue una locura.
porque yo era la primera vez que tocaba allí en el Teatro de Viena y tenía unos nervios tremendos, no conocía cómo el director estaba haciendo los Cómo tempos, las organizaba, cosas. ¿no? Claro, fue una tensión tremenda. Y lo que pasó en ese concierto, aparte de eso ya, que fue yo pensaba que estaba en una película en Sí. un momento, porque de repente estábamos terminando ya, era el de los últimos movimientos del Mesías, y de repente se escucha ¡pum! ¿Qué Un había golpe pasado? tremendo, y de repente miro hacia el lado y era el hombre que estaba haciendo el chémbalo, se había desmayado. O Se sea, había ya para caído. rematarlo todo. Se había caído porque hacía muchísimo calor y claro, la audiencia austríaca, todo el mundo en silencio, todo el mundo callado. Y claro, vino, ¿Alguien lo auxilió? de repente se levantó un hombre en la audiencia y dijo, Ich bin Doctor. Era un hombre que era médico Ya. y vino corriendo, lo auxilió tal. Y al final se levantó, tal, hubo un aplauso tremendo para el cembalista y pudimos terminar el concierto. Pero es que en ese tipo de situaciones, claro, tú no te puedes esperar nada, que nada de eso pase. Claro. Entiendo que pienses que estabas como en una película, ¿no? Como en Una algo que no película. tenía nada que ver. Claro. Al final, ¿qué le había pasado? Que se había desmayado por el Claro, calor, ¿no? porque estábamos tocando con mascarilla en ese teatro que, claro, es un teatro muy antiguo, la ventilación es muy mala, y entonces se asfixió con la mascarilla. Es que, claro, Es que, las condiciones... claro. O sea, que superaste Sí. incluso mejor que otros muchos, ¿no? O sea que- De todos los sitios donde has tocado, ¿cuál es el que te ha resultado más, más especial? Porque has tocado en muchos puntos en España, en países europeos. ¿Cuál es el que te ha resultado más especial, Javier? Pues, sinceramente, es difícil de decir, pero obviamente el otro día en el Teatro de Viena, cuando terminamos la actuación, me levanté y miré al teatro en sí. Claro, ese teatro, allí han estado figuras como Mozart, Beethoven han estrenado sus sinfonías. Claro, eso fue una Tiene que sensación ser- tremenda. Pero también, por ejemplo, hace poco también, en este teatro que te comentaba, en Bélgica, también esa sensación de que la gente de otros países les guste tanto la música que es De tu andaluza. tierra, exactamente. Claro, esa sensación de después del concierto, salir y que la gente te esté diciendo qué bonita es esa música, qué carácter más andaluz tiene, pero que a la vez que culta parece o que elaborada. Y también, por ejemplo, ¿Nos tiene que chocar, Javier, que sea folclore y culta a la vez? ¿Por qué nos choca esa mezcla? nos choca porque estamos acostumbrados ¿A no valorar? Claro, a valorar mucho la música popular, pero a no valorar tanto la música culta. La música que está elaborada por personas que se han formado para hacer solo eso. Obviamente no hay que distinguir una de la otra. No hay mejor y peor en el arte. Lo que sí hay es más elaboración o menos elaboración. Y la música andaluza culta, como de Turino o de Falla, o Beis Beder, o Manuel Castillo, es música que podemos ver esa profundidad de estudio, de formación y de inspiración mezclada con lo bueno de la música popular, porque sin una no saldría la otra. Eso es. ¿Vamos a tener oportunidad de escuchar esa música en su tierra, en Andalucía? Sin duda, sin duda. ¿Estáis planeando algo, programando algo? Sí. Claro, ese es uno de los objetivos, de poder plantear en Andalucía una especie de gira para que todas las comunidades puedan presenciar esa música, ese espectáculo, por así decirlo, en el que no solo se toca esa música, sino también se explica y se habla todo esto que estamos hablando. Porque la labor como investigador y músico es necesaria para eso, para que la gente no solo escuche, sino que sepa qué está escuchando, quiénes eran esas personas. Que entienda exactamente y que conozca todo. ¿Esos son tus planes más inmediatos de futuro? Esos son planes más a largo plazo, porque ahora mismo mi foco está en seguir, terminar mis estudios allí, y lo que más quiero ahora... ¿Cuántos años te quedan para terminar? Este año termino el máster, pero claro, mi objetivo es el doctorado, que viene después de eso. Claro, eso es un reto. Tremendo, ¿no? Un reto Enorme, tremendo. hacer un doctorado.
Y también, aparte de eso, estoy buscando una discográfica para grabar toda esta música a nivel todo, claro. ¿Y a nivel estás profesional. teniendo, o sigues en la búsqueda, ¿no?, de discográficas? Claro, ¿Cómo lo ves? he encontrado alguna que tiene interés, por ejemplo, Glosa, que es española, y tienen bastante reconocimiento internacional, pero estoy buscando la adecuada, no todas sirven para A que ese se tipo de... adapte a Claro. las necesidades de... Mm. Vamos a ir acabando ya este ratito de charla que estamos teniendo. Yo creo que en la entrevista que hicimos por videollamada hace algunos meses, yo te preguntaba qué es lo que más echas de menos de San Roque, porque tiene que ser muy diferente, ¿no? Salamanca, Zúrich, ¿qué echas de menos de San Roque? Yo diría, bueno, aparte de mi casa, que mi casa me encanta, mi casa de San Roque, también cuando tú sales aquí a la calle en San Roque o en cualquiera de estas zonas del Campo de Libertad, se nota, es algo subjetivo, pero se nota un ambiente, aparte del clima, que es muchísimo más agradable y que ayer por la noche estábamos en una terraza y para mí era impensable estar en una terraza en invierno, es que es impensable. Claro, entonces eso también hace que la gente esté mucho más agradable, la gente sea mucho más Cálida, ¿no? cálida. Claro, entonces eso en concreto es algo que he echado mucho de menos. La calidez de la gente, ¿no? Aparte de lo templado del clima, porque vosotros allí los inviernos son duros, ¿no? Los inviernos son muy duros. Muy duros. Claro, y ese tipo de privilegios de estar en la calle en invierno y estar a gusto. Y ahí no estar helado. Claro, Es eso bestial. es algo, Pues eso se vamos, tiene que echar de menos eso es un privilegio. por narices. Es un Sí, privilegio. exactamente. Vamos a terminar un vídeo con un vídeo, bueno, con una actuación. ¿Por qué has elegido esta? Te hemos preguntado y me has dicho, sí. quiero terminar con esta porque me hace mucha ilusión. ¿Por qué? ¿Cuál es? Claro, porque ese fue como un antes y después en mi formación. Cuando en Madrid, yo, claro, sin expectativa ninguna, llegué a ese concurso Intercentro Melómano y, claro, era la primera vez que yo iba a un concurso sin expectativa ninguna, sin querer nada. Y claro, es curioso que cuando uno no quiere nada y no desea nada, es cuando le llegan las cosas. Y justo en ese concurso, pues me dieron el premio al mejor intérprete de cuerda y el tercer premio a nivel nacional de todos los conservatorios superiores de España. Y eso fue un antes y después, porque justo después de ese concurso vino mi profesor de Suiza, ¿no? Y lo conocí. Claro, yo estaba en un nivel tremendo y gracias a eso él me escuchó y dijo, pues este chico podría. Exactamente, quiero promocionarle. Muchísimas gracias por acompañarnos este ratito, que sabemos que has venido solo unos pocos días y has tenido el detalle de venir a compartir toda la experiencia y todo lo que estás haciendo. Vamos a seguir hablando y vamos a seguir y continuar, porque me imagino que con Almoraima, cuando se presentéis ese trabajo, no sé si vas a tener la posibilidad de venir, pero vamos a estar pendientes, sobre todo para desvelar esa incógnita del nombre del compositor. Nada más que por eso nos merece la pena. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a vosotros. Y mucha suerte. Muchas gracias. Hasta pronto. Luego.